Bendiciones. Bendiciones, Dios le bendiga. Aquí estamos un poquito tarde. Solo 5 minutos me tardé. Solo 5 minutos. Pero vamos a comenzar casi. Vamos a comenzar. Bendiciones a todos los que están entrando. Bendiciones. Dios le bendiga. Vamos a preparar esto. Llegué un poco tarde porque ya usted sabe que estuve en un asunto personal, dándole soporte a la familia de mi mejor amigo en estos tiempos difíciles. Así que Dios bendiga, Rafael. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te guarde. Rafael, ¿se escucha? ¿Se escucha? Distinguido Rafael Astacio, ¿se escucha el audio? Hola, hola Rafael, ¿me puede escribir y decirme si se escucha el audio, por favor? Bueno. Dios le bendiga, Rafael. No sé si estás ahí, pero escríbeme. Dime a ver si se escucha. Uno, dos. Ok, parece que se escucha. Parece que se escucha el audio. Ok, ok. Parece que se escucha el audio. Parece que se escucha. Se escucha un poquito el audio. Parece que se escucha un poquito. Ok, muy bien, excelente. Bendiciones, Dios le bendiga. Entonces vamos a entrar a este estudio. Yo sé, no estamos tratando de convencer a nadie. Si usted cree que Satanás fue un músico en el cielo y fue un querubín, entonces siga creyéndolo. Esto es para las personas que realmente quieren conocer el contexto bíblico, histórico de la Biblia y lo que realmente Ezequiel le estaba diciendo al rey de Tiro. Así que Dios bendiga a Gira. El Creador está presente. El infinito, eterno Creador les bendiga. Bienvenido a nuestro programa NES. NES, muchos han visto nuestro logo. NES es la Academia Global de Artes y Ciencias. Así que a Hashem damos toda la gloria por este estudio que vamos a
a dar en este momento. Dios bendiga a los que han entrado muy temprano. Bendiciones. Entonces, hay una seria violación a la interpretación bíblica en Ezequiel 28. No podemos hacer una exégesis de un texto bíblico sin conocer el contexto histórico. El contexto histórico nos lleva al pensamiento del autor. Un principio básico de las leyes de interpretación es conocer a quién se le escribe. Si las escrituras claramente enseñan que se escribe al rey de Tiro, atribuir entonces ese capítulo a otra persona viola las leyes de interpretación necesarias para llegar a una interpretación correcta. Entonces, vuelvo y repito, si alguien desconoce la historia cultural, las costumbres, las tradiciones bíblicas y desconoces las figuras retóricas, es imposible que pueda darle una exégesis a cualquier texto o contexto dentro de la Biblia. Muy difícil porque la Biblia se escribió en una época distinta y los eventos también ocurrieron en otra época. Entonces, una parte de Ezequiel capítulo 8, una gran parte, es un contexto de mitos proveniente de la astrología antigua, de los asirios, cananeos y de Babilonia. Entonces usted se pregunta, ¿qué es la astrología? Aunque la astrología ahora se considera una pseudociencia y algunas religiones la usan como un sistema de adivinación utilizando cartas de brujería, pero en tiempos antiguos era una especialidad seria de los llamados sabios. Hubo un tiempo donde el profeta Daniel estaba encargado de todos los astrólogos. Y posiblemente fue Daniel quien le dio los cálculos astrológicos a los sabios que fueron a ver al niño Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella. La astrología fue la motivación original para el mapeo de las estrellas y las asignaciones de constelaciones. Los científicos hoy en día, para referirse a una sección del cielo nocturno, utilizan las constelaciones que hicieron los antiguos astrólogos, pero la astrología estaba plagada de mitos. Mitos que se encuentran en la Biblia, mitos que se encuentran en Ezequiel capítulo 28. Por ejemplo, Job 9:9. El que hace la Osa, el Orión y las Pleiades y las cámaras del sur. El libro de Job, capítulo 9, verso 9 dice, el que hace la Osa. La Osa Mayor es una constelación en el cielo del norte, cuya mitología se remonta a la prehistoria. Lo mismo con el Orión y las Pleiades y las cámaras del sur. Son constelaciones creadas por los antiguos astrólogos y está en la Biblia. Entonces, una
gran parte de lo que estamos viendo en Ezequiel capítulo 28 es parte de mitos provenientes de la astrología antigua. La idea de un ser celestial que lucha por el asiento más alto del cielo no es algo nuevo. Un ser que lucha para el asiento más alto del cielo y que cae en el inframundo tiene su origen en los movimientos del planeta Venus, conocido como la estrella de la mañana. Repito, la idea de un ser celestial que lucha por el asiento más alto del cielo solo para ser arrojado al inframundo tiene su origen en los movimientos del planeta Venus, conocido como la estrella de la mañana o el lucero. Vamos con los mitos similares a lo que se encuentra en Ezequiel y Isaías, donde el planeta Venus es utilizado como metáfora para los mitos y los dioses. Vamos a comenzar con la diosa sumeria Inanna, la que es la Ishtar de Babilónica. La Ishtar babilónica está asociada con el planeta Venus, y las acciones de Inanna en varios de sus mitos está relacionado con el planeta Venus, y el descenso de Inanna al inframundo parecen ser paralelos al movimiento de Venus a medida que avanza a través de su ciclo. Otra idea similar está presente en el mito babilónico de Itana. Itana era un rey sumerio. El brillo del planeta Venus o la estrella de la mañana eclipsa a todas las demás estrellas, pero no se ve durante la noche. Esto puede haber dado lugar fácilmente a un mito como el que se contó de Itana y Zu. Zu es una divinidad menor o un monstruo en varias religiones mesopotámicas. Su orgullo lo llevó a luchar por el asiento más alto entre los dioses estelares en la montaña, norteña de los dioses. Pero fue derribado por el gobernante supremo del Olimpo babilónico. El mito menciona la montaña norteña de los dioses. Isaías capítulo 14 también menciona el norte de la montaña de los dioses. Dice: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. El norte de la montaña se llamaba Safón. Según la mitología cananea, en el extremo norte, que se llama Safón, se encontraba la cima del monte donde se reunían los dioses. Donde se reunían los dioses. Donde se reunían los dioses. El mito de Itana y Zu dice
que su orgullo lo llevó a luchar por el asiento más alto entre los dioses estelares en la montaña norteña de los dioses, conocido como Safón. Esa montaña norteña de los dioses estelares se menciona en Ezequiel. Entonces, las antiguas religiones tenían mitos relacionados con el planeta Venus. Los antiguos llamaban el planeta Venus la estrella de la mañana y el lucero. Agarre eso ahí. Otro mito en la antigua religión cananea. La estrella de la mañana está personificada como el dios Atar, quien intentó ocupar el trono de Baal y al descubrir que no podía hacerlo, descendió y gobernó en el inframundo. Otro mito que da la idea de un ser celestial que lucha por el asiento más alto del cielo es el mito del dios cananeo Elel. Y Elel intentaba a destronar al dios cananeo más alto, a quien le llamaban el Altísimo. Ese dios se llamaba el dios El. El dios El, a quien llamaban el Altísimo, el dios El, a quien llamaban el Altísimo, el dios El, a quien llamaban el Altísimo. El dios El vivía en una montaña según la mitología. Entonces, estamos hablando de dos cosas importantes que hay que resaltar aquí. Primero, el dios cananeo, él le llamaba el Altísimo. A él se le llamaba el Altísimo. Segundo, vivía en una montaña. Otra versión del mito habla de un poderoso guerrero llamado Helal, cuya ambición era ascender más alto que todas las otras divinidades estelares, pero que tenía que descender a las profundidades. ¿A qué se le parece ese mito? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Aquí hay una mala traducción. La palabra hebrea para Dios en este verso es Él. Y Él se traduce no solo como el Dios de los cananeos, sino también como los dioses. Entonces, el verso se lee de esta forma. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de los dioses, levantaré mi trono. Regresemos al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 28 está utilizando mitos que ya existían antes y durante su época para referirse al rey de Tiro, porque eso era lo que el rey entendía. Todos estos mitos provienen de la astrología antigua, donde los antiguos atribuían
a los astros los nombres y creencias de sus dioses. Isaías capítulo 14. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de los dioses. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. El Safón. En el monte del testimonio me sentaré. El Safón, el pico más alto del monte, se llamaba Safón. Es el lugar donde los antiguos pensaban que se reunían los dioses. Aunque ese verso en Isaías, ese capítulo en Isaías, está dirigido al rey de Babilonia. Estamos tratando el caso de Ezequiel. Así que no hemos comenzado todavía. Ahora es que vamos a comenzar a entrar a la primera parte de este estudio. Mantenga estas cosas pendientes, manténgalas pendientes. El monte que se menciona en Ezequiel, que ya se conoce que era el monte de el que también le llamaban el jardín de los dioses, y Safón, el pico de la montaña, donde también estaban los dioses. Mitología. Satanás nunca fue un músico en el cielo, ni fue un querubín, ni quiso ser semejante al Dios que nosotros conocemos. Esta es posiblemente una de las ideas más difíciles de arrancar de la mente de nuestros hermanos, una idea creada por los padres de la Iglesia Católica. Satanás, el músico del cielo, el querubín grande. Esa enseñanza estaba o está incrustada en nuestras mentes por mucho tiempo, con pegamento extra fuerte. Uno de los principios básicos de la ciencia de interpretación bíblica es conocer a quién se dirige el escritor. Cuando se entiende el contexto histórico y a quién es que se dirige Ezequiel, no andaremos creyendo a ideas o enseñanzas creadas por los padres de la Iglesia Católica. Porque ellos interpretaron esto sin conocer el contexto histórico, cultural. Entonces, Ezequiel es uno de los versículos que utilizan para esta idea de Satanás, el músico del cielo, el querubín grande. He visto maestros enseñar hermenéutica, creer esto y por supuesto que violentan los mismos principios que ellos enseñan cuando atribuyen este capítulo a Satanás. Esto es una comprensión básica de la ciencia de la interpretación de las Escrituras. No se puede atribuir nada en Ezequiel capítulo 28 a Satanás, porque el capítulo es una profecía dirigida al rey. Si atribuye eso a Satanás, está violando los principios hermenéuticos básicos, que hacen que la idea de Satanás como músico y querubín sea insostenible cuando se conoce el contexto histórico-cultural. Entonces, el profeta Ezequiel se dirige al rey de Tiro y le profetiza su caída. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, verso 1, donde dice:
Y vino a mí palabra de Hashem, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién? Al príncipe de Tiro. ¿A quién? Al príncipe de Tiro. Así dice Hashem: aun cuando tu corazón se haya enaltecido y has dicho: un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses. Este rey fue Itobal. Itobal reinó entre los años 591 y 573 antes de Cristo. Sin embargo, aunque la Biblia está clara, los padres de la Iglesia Católica deciden que el capítulo se refiere de forma metafórica y oculta a la historia del origen de Satanás, quien se corrompió y fue echado del Edén. Y como la mayoría de nosotros leemos la Biblia sin el contexto histórico-cultural, todavía seguimos esta enseñanza creada por los padres de la Iglesia Católica. Entonces, el capítulo tiene un lenguaje alegórico y sarcástico para execrar al rey de Tiro, comparándolo con Helel. Helel es una deidad cananea de la mitología. Ese es el mito que le mencioné al principio, una mitología cananea representada por el lucero de la mañana, que es Venus. El lucero de la mañana era el planeta Venus. Entonces, los padres de la Iglesia Católica asociaron al dios de la mitología cananea erróneamente con Satanás. Los padres de la Iglesia Católica cambiaron el dios Helel de los cananeos por Satanás. Ezequiel, cuando se dirige al rey, no tiene idea de un Satanás, porque en esa época los judíos pensaban que tanto el bien como el mal provenía de Dios y no creían en una deidad maligna que fomentaba el mal. Entonces Ezequiel se dirige al rey con ideas que el rey entiende. ¿Y qué es lo que el rey entiende? El rey entiende los dioses de la mitología. Tampoco el rey conocía que existía una deidad maligna llamado Satanás. Entonces el escritor se dirige al rey de Tiro y lo compara con los dioses de los cananeos, específicamente una deidad llamada Helel, representada por el lucero de la mañana, porque eso era lo que el rey entendía. ¿Y qué es el lucero de la mañana? Repito, el lucero de la mañana es el planeta Venus, el objeto más brillante y más deseado por los antiguos en el cielo nocturno para atribuirlo a sus dioses. Todavía no hemos entrado, pero vamos a entrar. El planeta Venus representaba el dios principal de casi todas las religiones del mundo. Y perdone que repito, pero valga la redundancia,
En esta ocasión Ezequiel se dirige al rey de Tiro en un lenguaje sarcástico, alegórico, comparándolo con el dios cananeo, quien es representado por Venus, lo que los antiguos llamaban la estrella de la mañana o el lucero de la mañana. Entonces, la idea de un ser celestial que lucha por el asiento más alto del cielo solo para ser arrojado al inframundo tiene su origen en los movimientos del planeta Venus, conocido como la estrella de la mañana. Y vuelvo y repito, Venus, como uno de los objetos más brillantes del cielo, se conoce desde tiempos prehistóricos y ha sido un elemento importante en la cultura humana desde que existen los registros. El planeta Venus, y perdone que estoy repitiendo, valga la redundancia, tiene una posición destacada en la cultura humana, la religión y el mito. Wow, yo siento a Dios. El planeta Venus ha sido consagrado a los dioses de muchas culturas y ha sido una inspiración primordial para escritores y poetas como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, el lucero de la noche, o el lucero de la mañana, perdón. Entonces, cuando la Biblia habla del lucero de la mañana, está hablando de los dioses mitológicos asociados con el planeta de Venus y no Satanás. También Venus se utiliza como metáfora para describir el prestigio, el honor y el poder que tenía el rey de Tiro. También Ezequiel se dirige al rey como el lucero, porque para el pueblo el rey de Tiro era un dios. Ezequiel mismo lo resalta y le dice al rey: Rey, tú dices, soy un dios. Y luego le dice, pero tú no eres un dios, tú eres un hombre. Y dice, Ezequiel capítulo 28, verso 14. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. El rey aquí se refiere, al rey que se refiere, Ezequiel, es el rey Tiro, que se llamaba Itobal, como mencioné antes. Y cuando Itobal nació, como era costumbre de los cananeos, le pusieron a su lado un querubín grande y proclamaron sobre el rey las mismas cualidades que tenía el querubín protector, tal y como hicieron con el lucero de la mañana, porque para él, para el pueblo, él era un dios y él mismo se creía un dios. Existe una diversidad de seres espirituales en otras dimensiones en el cielo, pero el querubín es una estatua, una criatura mitológica creado por religiones más antiguas que las de los hebreos. El querubín mismo se remonta a las mitologías de los babilonios, los asirios y otros pueblos del antiguo cercano oriente. En estas culturas
el querubín generalmente se representaban como criaturas con partes de 4 animales, la cabeza de un toro, las alas de una águila, las patas de un león y la cola de una serpiente. Eso era un querubín. Los 4 animales representaban las 4 estaciones y las 4 direcciones cardinales, que son norte, sur, este y oeste. También representaban los 4 elementos antiguos: tierra, aire, fuego y agua. Estas criaturas mitológicas, escuche bien, custodiaban las entradas a templos y a palacios, y eran puestos al lado de los reyes, como un azabache dominicano, como un amuleto de protección. Los querubines fueron introducidos en la antigua cultura hebrea por los cananeos. Wow, vamos a repetir eso. Los querubines son estatuas mitológicos que los hebreos arrastraron de los cananeos. Los querubines son estatuas mitológicos que los hebreos arrastraron de los cananeos, enseñanzas de los cananeos. Ya estamos comenzando, ya casi estamos comenzando. Seguimos. Gloria a Hashem. Los padres del rey Itobal lo dedicaron al Safón. ¿Se recuerda de eso? Al Safón de los cananeos. O como también le decían, el paseo de las piedras de fuego. En el monte de los dioses había un lugar llamado Safón. Le dije antes de esto. Se llamaba Safón, donde los cananeos indicaban que ese era el lugar donde habitaba Baal. No solo era el lugar de habitación de Baal, sino también el lugar donde se reunían los dioses. A ese lugar también le llamaban el paseo de las piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de los dioses. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ezequiel capítulo 28, verso 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. La correcta traducción, de acuerdo al idioma original, en el Edén estabas, en el huerto de los dioses. Por eso es importante conocer el idioma original con el cual se escribió. Cuando el rey Itobal nació, proclamaron sobre él que estaría eternamente en el Edén, lo que los cananeos llamaban el jardín de los dioses, que es la montaña que venimos mencionando, la montaña de los dioses, y el pico de la montaña que se llamaba Safón. Safón, donde se reunían los dioses.
Ya estamos terminando. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti, para ti, en el día que fuiste creado. Cuando los reyes cananeos nacían, las autoridades del reino hacían fiestas. Y el rey Itobal no fue una excepción. El rey de Tiro le buscaron los mejores músicos y flautas junto a otros instrumentos. Capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú serás el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección. El anillo de sello. El anillo de sello, también conocido como el sello, proviene de la palabra hebrea otán y se usa universalmente en el mundo antiguo. Los reyes lo usaban y era un instrumento portátil, usualmente un anillo que se usaba de manera muy similar a cómo usamos una firma hoy en día, pero mucho más importante, porque con eso ellos sellarían un documento o la puerta de un cuarto en el palacio o una tumba. El anillo de sello también era un emblema de autoridad. Y en este caso el anillo de sello representaba un dios que era el rey Itobal. Vemos el sello del anillo en Daniel capítulo 6, verso 17. Entonces trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey le selló con su propio anillo de sellar y con los sellos de sus señores, para que el propósito de Daniel no cambiara. El rey Itobal, el rey de Tiro, tenía un anillo. Y por ese anillo que usaba el rey, le llegaron a llamar por el apodo, por su apodo de sello de la perfección. Ya estamos terminando. Gloria a Hashem, el Todopoderoso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los israelitas nunca hablaron de demonios, ni tampoco los judíos antes del exilio babilónico. Los judíos veían a Yahweh, a Hashem y a Dios como único responsable de todos los males existentes. Léase Isaías capítulo 45, 6 en adelante. Repito, los israelitas nunca hablaron de demonios, ni tampoco los judíos antes del exilio babilónico. Los judíos veían a Yahweh, a Hashem, a Dios
como único responsable de todos los males existentes. Por tanto, cuando Ezequiel escribe, no está pensando en ningún demonio, no está pensando en ninguna deidad que fomenta el mal, porque eso no era su cultura, sino que se dirige al rey con lo que el rey conoce. Y el rey conocía el lucero de la mañana, que es el planeta Venus, y que representaba el Dios que el rey Itobal creía que él era. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Nos veremos en la próxima parte. La próxima parte. Gracias por estar conectado. Gracias por bendecir este ministerio con su presencia. Y esto no es para cambiar su manera de pensar. Usted puede seguir creyendo en la idea que ha creado la Iglesia Católica. Pero para estar enfrente de personas que están preparados en la teología, si usted quiere un día exponer frente a teólogos, frente a personas de alto nivel de conocimiento, entonces exponga de esta manera, porque la mayoría de personas hoy en día conocen ya que la idea de que Satanás fue querubín y fue un músico, ya conocen que eso fue una fábula creada por la Iglesia Católica. Así que yo les exhorto para seguir estudiando, para seguir investigando, para seguir buscando el conocimiento, porque Hashem en estos tiempos está trayendo un despertar a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, de las enseñanzas erróneas que nos han enseñado y que la hemos cargado por mucho tiempo. En el año 2006, mi hijo espiritual me contó, me enseñó el contexto histórico-cultural de esta historia y me chocó porque tenía esta idea incrustada en mi mente con pegamento. Me molestó, pero tuve que aguantarme, tuve que refrenar, tuve que escuchar, aunque estaba peleando por dentro. Pero me recordé que le enseñé a mis hijos espirituales, que hoy en día son consejeros de presidentes y que son pastores. Siempre le enseñé que cuando escuchan algo que no entienden, que no perciben, que no lo reciben, que no lo desechen de inmediato. Porque el ignorante lo desecha de inmediato porque tiene su propia enseñanza. Pero el sabio escucha, medita, reflexiona, investiga, analiza y ora a Hashem, quien es que da la revelación. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones.